pues están a la vuelta de la esquina. Todos queremos comprar, todos estamos buscando mejores alternativas e Internet sigue siendo el lugar que más convoca a las personas, a los jóvenes, donde hay más ofertas, donde hay más posibilidades de acceder a diferentes tipos de productos. Miguel Ángel, ¿cómo hace una persona? Mi papá que vive en apartado, que entra a un computador, que nos puede estar viendo en este momento, ¿cuál es la recomendación de seguridad a la hora de entrar a hacer una compra por Internet? ¿Las compras en Internet son seguras o no son seguras? ¿Qué tanto depende de mí, el comprador, o qué tanto depende de la institución bancaria la seguridad de esas transacciones? ¿Qué les podemos decir a esas personas y en especial a mi papá que le gusta comprar a través de Internet desde apartado? Yo diría que las operaciones y las compras en particular por Internet realmente son muy seguras. Hoy en día, en la mayor parte del mundo, una buena porción de las operaciones comerciales se realizan a través de Internet. De hecho, por ejemplo, yo mismo lo hago desde hace muchos años y no he tenido ningún inconveniente con las compras que realizo por Internet. Pero es conveniente tener presente algunos tips de seguridad para ello. El primero, digite siempre la dirección del sitio web al cual quiere ingresar. Por ejemplo, www.amazon.com o www.bancoabc.com. Nunca ingrese al sitio de su entidad financiera a través de un link o de un correo electrónico que hubiera podido recibir solicitando la información. Es importante verificar siempre en la parte superior izquierda de la pantalla que la dirección del sitio web a la cual nosotros hemos ingresado comience por la expresión HTTPS. Sé que esto puede parecer un poquitico engorroso, pero son memorizar esas 4 letras o tener la precaución de ver al lado izquierdo un candadito verde cerrado. Eso indica que el administrador de ese sitio web o esa entidad tramitó un certificado ante una entidad que certifica precisamente que ese es un sitio seguro y que por lo tanto nosotros no nos estamos exponiendo ni estamos exponiendo nuestra información cuando ingresamos a ese sitio o a hacer operaciones financieras o realizar compras por Internet. Yo creo que hoy en día uno ve muchas promociones de productos y servicios en Internet y no las ve en el mundo real. Por lo tanto, es importante adoptar estas medidas de seguridad y aprovechar esas promociones que benefician al consumidor financiero. Muy bien, entonces desde esta perspectiva, la recomendación sería no descuide el candadito, revise que el candadito esté en verde, el candadito esté cerrado. ¿En dónde? En la barra donde usted va a escribir la dirección de acceso electrónico al cual quiere ingresar. Revisemos el candadito, esa es una transacción entonces segura y allí podemos hacer operaciones. Y esto solamente pasa para tarjetas débito, tarjetas crédito o para ambos tipos de usos. Digamos que por Internet lo usual hoy en día es hacer las operaciones con tarjeta crédito, también se pueden realizar pagos a través de PSE, pero las entidades financieras ya están trabajando para permitir que las personas que no cuentan con tarjeta crédito, pero sí tienen tarjeta débito, puedan realizar los pagos a través de Internet y de esa manera beneficiarse también de los productos y servicios y de las promociones que se ofrecen a través de la red. En eso ha venido trabajando el sistema financiero para ampliar el número de colombianos que pueden tener acceso a ese servicio. En este momento en el país más o menos se tienen unos 25 millones de tarjetas débito y cerca de unos 14 millones de tarjetas crédito, entonces una medida como esta va a beneficiar a un mayor número de colombianos. Qué bueno, es la forma de fomentar entonces comercio electrónico seguro. No olvide revisar el candadito en la página de Internet. Recordemos también que los bancos, los establecimientos de crédito nunca le van a pedir a usted que a través de correos electrónicos o links diligencie los datos personales de cédula, fecha de expedición de la cédula, número de la tarjeta débito, tarjeta crédito, ni mucho menos claves. Sospeche de un correo que tenga o que le esté solicitando esta información. Los bancos no utilizan esta estrategia. Esta estrategia es utilizada más por esquemas fraudulentos. Bueno, sigamos muy bien. Adelante, otro tema importantísimo, la clave. ¿Qué hacemos con la clave? A nosotros desde pequeños nos enseñaron, señores, un secreto es algo que conoce una persona. Cuando 2 personas conocen un secreto, dejó de ser secreto. En la vida real, Miguel Ángel, el uso de la clave, ¿cuál es el entendimiento que debemos recomendarle a los colombianos
sobre la responsabilidad. ¿Qué mensajes le podemos enviar a los colombianos sobre el uso responsable de las claves de las tarjetas débito, de las claves del acceso a los portales web? ¿Cómo podemos ayudarle a un colombiano para que se sienta más tranquilo en que la clave le va a ayudar a hacer más seguras sus transacciones? Sí, efectivamente, la clave es un elemento fundamental para la realización de operaciones y la clave tiene que ser secreta, personal, intransferible. Nosotros no la podemos compartir con nadie, ni con ningún allegado, ni con la secretaria, ni con el mensajero, ni con un compañero de la oficina. Nosotros no podemos decirle a alguien, vea, esta es mi tarjeta débito y esta es mi clave, por favor hágame un retiro, porque ahí estamos ya incluso infringiendo uno de los compromisos que se adquiere con las entidades financieras, que es mantener la confidencialidad de esa información. Entonces, es muy importante siempre mantener la reserva sobre esa clave. Si uno llega a sospechar que alguien por alguna razón sabe cuál es la clave, uno debería proceder a cambiarla inmediatamente. Y así no exista esa sospecha, una buena medida de seguridad es cambiar la clave con alguna frecuencia, tratando de usar claves que no sean fácilmente inferibles, como por ejemplo el año en el que estamos, el año en el que nació la persona que es la titular de la cuenta, porque eso de alguna manera son cosas que saben los delincuentes, y cuando tratan de identificar alguna clave normalmente comienzan por datos como esos, lo cual podría facilitar la identificación de esa clave. Sabemos que el mundo y quizá las personas se ven agobiadas por el uso de diferentes claves. El sistema financiero ha venido trabajando para incorporar nuevos mecanismos de autenticación. La clave sigue siendo utilizada y lo seguirá siendo por algún tiempo, pero es posible que en algunos años esa identificación ya haya sido completamente reemplazada por otros factores como la huella digital, el reconocimiento facial, el reconocimiento del iris. Pero mientras esa situación no se dé, tenemos que ser muy precavidos con el uso de nuestras claves y cambiarlas con regularidad. Muy bien, colombianos, yo creo que es el mensaje muy claro. La clave es de propiedad del titular del producto. No la comparta, no corramos ese riesgo, no necesitamos estar compartiendo esa información. La seguridad va a depender de nuestras transacciones, va a depender de qué tanto yo soy reservado con esas claves. Y promovamos una campaña, pongámonos como meta en este diciembre poder actualizar la información en nuestras entidades financieras, dónde me pueden ubicar, cuáles son mis datos de contacto. Démosle herramientas también a los establecimientos de crédito para que me puedan alertar usos indebidos o sospechosos de mis productos. Pero vayamos también al cajero y cambiemos la clave. Miguel Ángel, ¿cuántas veces puedo yo cambiar la clave de una tarjeta de débito? ¿Me cobran? ¿Eso es gratis? ¿Qué puedo yo como consumidor financiero pedirle a mi entidad financiera en este tema? Superintendente, la clave hoy en día la puede cambiar uno todas las veces que considere necesario. Esto no tiene ningún costo. Algunas entidades permiten el cambio en los cajeros automáticos, otras lo permiten también realizar a través de internet, es decir, a través de diferentes canales, para que ese proceso sea más cómodo para el consumidor financiero. Entonces es importante recalcar que esto no tiene ningún costo, y es más, las mismas entidades financieras promueven también el cambio de estas claves. Cuando un banco, por ejemplo, detecta que una persona no ha cambiado su clave durante cierto tiempo, a veces forza al consumidor financiero a que cambie la clave antes de que realice la siguiente operación, y eso a veces al consumidor pudiera incomodarle, pero realmente es una medida que busca proteger precisamente el patrimonio de esa persona y evitar que los delincuentes que eventualmente hubieran podido conocer su clave en el pasado puedan utilizarla para realizar operaciones fraudulentas. Entonces es importante recalcar que es una buena práctica, no tiene ningún costo y le conviene al consumidor y al sistema financiero en general. En diciembre y año nuevo cuido mi dinero. Hagámoslo a través de la actualización de nuestras claves. Vamos a los cajeros, vamos a las entidades y hagamos una campaña de renovar nuestras claves. Hagámoslas lo menos sencillas posibles, tratemos de recordarla, pero no cometamos el error de anotarla en un papelito y guardarla al lado de la tarjeta porque no hacemos nada. Hagamos una actualización de la clave, memoricémosla y de esa manera seguro también colaboramos nosotros a un manejo mejor de nuestro dinero. Miguel Ángel, vamos a un cajero, pensemos en el evento en que yo voy a cambiar mi clave. Yo entro a un cajero, ¿qué características debe tener
o debería observar un consumidor informado, un consumidor responsable a la hora de él identificar cosas extrañas en un cajero? ¿Qué recomendaciones, dada la experiencia que hemos visto nosotros en las quejas que recibimos acá en nuestro punto de contacto? Son más de 30, 40 personas que recibimos diariamente acá. Las demandas que recibimos en facultades jurisdiccionales, muchas están relacionadas con específicamente esa forma de fraude asociado a elementos extraños en los cajeros. ¿Qué le podemos decir al colombiano en esta época donde vamos más seguido al cajero, donde nos sacamos la plata para la prima, para hacer los pagos, etcétera? ¿Qué debo yo tener en cuenta, así como recomendamos el candadito en internet, qué debo yo tener en cuenta con los cajeros electrónicos? ¿Qué hemos visto nosotros y qué recomendaciones mandamos a los usuarios del sistema financiero? Superintendente, las entidades cada día buscan estar mucho más cerca del consumidor financiero y los cajeros automáticos han sido una buena alternativa para ello. En el país existen más de 15.000 cajeros automáticos distribuidos a lo largo de todo el país y es entendible que las entidades no puedan ejercer un control estricto segundo a segundo de qué es lo que está pasando con esos dispositivos que han instalado para atender de una mejor manera al consumidor financiero. Por lo tanto, es importante que nosotros como consumidores también ayudemos a la preservación y a la seguridad de esos dispositivos. Si uno observa, por ejemplo, algún elemento extraño en la ranura donde uno introduce la tarjeta para realizar la operación, o uno ve, por ejemplo, cintas en el dispensador de dinero en efectivo, o uno, por ejemplo, huele a algún pegante, a algún químico, es altamente probable que ese cajero automático haya sido alterado por delincuentes que buscan capturar la información de la tarjeta o que buscan retener el dinero antes de que sea entregado al consumidor financiero a través de estos dispositivos y con el uso de unas cámaras diminutas realmente sofisticadas. Por lo tanto, es conveniente que el consumidor financiero, antes de realizar la operación, revise muy rápidamente a ver si ve algún elemento extraño, algún elemento fuera de lo normal respecto a las otras veces que ha realizado operaciones, y si identifica algún elemento sospechoso, es mejor que no realice la operación y le avise inmediatamente a la entidad financiera. Ellos envían un equipo de técnicos y de seguridad para revisar el cajero, identificar si efectivamente fue objeto de alguna alteración en su parte frontal, y si es así, pues corrigen la situación y el cajero vuelve a quedar listo para prestar sus servicios normalmente. Pero es importante que nosotros como consumidores ayudemos en esa tarea, porque las entidades a veces instalan cajeros en sitios realmente muy apartados del país donde no es fácil tener un control físico de ese elemento. Entonces, en los cajeros también tenemos un deber como ciudadanos, como usuarios del sistema financiero. Tenemos allí un papel importante. No solamente es el establecimiento de crédito, sino también nosotros. Si entramos a un cajero y por alguna consideración tenemos poca luz, tenemos poca visibilidad, sospeche de eso, absténgase de celebrar allí una operación. Generalmente los cajeros tienen muy buena disposición de luz, tienen medios electrónicos para validar específicamente quién está haciendo la operación. Los cajeros generalmente están identificados, hay formas de notificar al establecimiento de crédito que algo anormal está pasando. Olores extraños dentro de un cajero, un químico, pegantes, la ranura donde introduzco la tarjeta tiene elementos extraños. Pues colombianos, no hagamos uso de ese cajero, pero no nos quedemos solo con eso. Colaboremos también con la seguridad en las transacciones, informemos a las entidades para que ellos también tengan la capacidad de reaccionar. Sin embargo, los cajeros son operaciones muy seguras. Los cajeros hoy en día cada vez es más difícil tratar de hacer fraude a través de estos instrumentos, y los delincuentes recurren a otras prácticas mucho más ingenuas, pero que como son tan básicas es muy fácil de caer. ¿Qué pasa si yo en ese cajero tengo dificultad porque para mí está oscuro, no veo el teclado? ¿Es bueno aceptar ayuda de terceros? ¿Hemos identificado algún tipo de fraude asociado a ayuda en los cajeros electrónicos o en las filas de los establecimientos de crédito, Miguel Ángel? Sí, señor. Esa es una modalidad usada por los delincuentes para realizar el denominado cambiazo, que es cambiar la tarjeta del titular por una tarjeta similar, pero que realmente no pertenece a la cuenta del cliente de la entidad financiera. Como lo dice usted, señor superintendente, los delincuentes se aprovechan de la buena fe, de la ingenuidad de los colombianos, en particular de los adultos mayores, y a veces le hacen creer al consumidor financiero que el cajero tiene alguna dificultad, que no está entregando dinero, que de pronto está reteniendo las tarjetas, y se ofrecen como buenos samaritanos
ayudarle a la persona a realizar su transacción, pero realmente lo que tienen detrás es la intención de cambiarle la tarjeta del titular por otra tarjeta similar y de capturar, de observar cuál es la clave con la que el consumidor realiza la operación. Cuando este tipo de cosas suceden, el consumidor financiero se va con una tarjeta creyendo que realmente el cajero no le prestó el servicio, y los delincuentes, que tienen algunos cómplices muy cerca, inmediatamente van a cualquier otro cajero automático y con la tarjeta ya del titular y la clave realizan las operaciones para hacer retiros de dinero en efectivo por las mayores cuantías posibles. Entonces, una buena recomendación es nunca acepte ayuda de extraños. Si usted no puede realizar la operación porque tiene alguna dificultad con el cajero, o porque realmente no entiende bien cómo funciona el cajero, o porque tiene alguna otra dificultad, no haga la operación. Apóyese en algún funcionario de la entidad financiera o en alguna persona de confianza, pero no permita que extraños, por más que estén bien presentados, vayan a ayudarle a la realización de su operación. Entonces, Miguel Ángel, como se dicen en las novenas, la prudencia que hace verdaderos sabios. Si usted llega a la entidad y alguien le quiere ofrecer ayuda, evite, esas ayudas no son buenas, podemos estar siendo objeto de un fraude, evítese esa situación y vayamos directamente a las oficinas. Pero también cuando yo voy a las oficinas me pueden pasar cosas. Yo puedo estar haciendo una fila y de un momento a otro alguien se me aparece muy bien vestido, oliendo bien, bien presentado, acreditándose como un supuesto funcionario del banco, y yo puedo caer también en la tentación por ahorrarme la fila, por ahorrarme el trámite de entregarle mi dinero o de recibir mala asesoría. Hemos evidenciado eso también en la Superintendencia Financiera. Los delincuentes, como vamos a ver, gente haciendo fila para sus transacciones, sus operaciones, pues es normal que pueda llegar a demorarse un buen tiempo haciendo este tipo de operaciones. Esto no puede ser aprovechado por los delincuentes. ¿Qué le podemos decir a los colombianos que hemos visto también que por alguna necesidad de querer atención, de recibir de alguna forma apoyo de un tercero dentro de las filas, pueda ser objeto de un fraude o de un delito? ¿Qué le podemos decir a los colombianos en ese sentido, Miguel Ángel? Sí, creo que aquí tenemos que ser enfáticos, y es que las operaciones únicamente se deben hacer en las ventanillas de atención que ha dispuesto el banco para ello. Los empleados bancarios tienen prohibido acercarse a los consumidores financieros, por ejemplo, en las filas, y solicitar el dinero de la operación que van a realizar. Por lo tanto, nosotros debemos de abstenernos o dudar de aquellas personas que se ofrecen a agilizarnos las operaciones, a recibir el dinero, por ejemplo, para una consignación, con el argumento de que para evitarle hacer la fila, lo van a atender en otro sitio de la instalación. Algunas entidades tienen unas oficinas realmente muy grandes con unos halls de atención que dificultan que los funcionarios de la propia oficina estén pendientes de todo lo que está ocurriendo en esa área. Y entonces los delincuentes, sabiendo eso, aprovechan y a veces se visten como lo hacen los funcionarios de la entidad financiera y van en busca del cliente a ofrecer ese servicio con la supuesta intención de ayudarle al consumidor. Pero aquí la recomendación es realmente muy sencilla: haga únicamente sus operaciones en las cajas o en las ventanillas de atención, no lo haga por fuera y no le entregue dinero a nadie que esté por fuera de esas áreas de atención. Muy bien, Miguel Ángel, yo creo que con estos tips importantes seguimos trabajando en la seguridad de las transacciones. El dinero en efectivo en las oficinas, entonces solamente entreguémoslos en la ventanilla, no se los entreguemos a nadie más porque estamos expuestos o a que nos pongan billetes falsos o a que se pierda el dinero. Estamos expuestos a cualquier tipo de fraude o de delito. Miguel Ángel, tips rápidos para poder asegurar el manejo del dinero sin tener que cargar con efectivo. A mí todo el tiempo me preguntan ¿cómo hago para hacer esta transacción? Tengo que hacer un pago de este dinero, y yo siempre recomiendo cheques de gerencia, por ejemplo. Yo siempre recomiendo transacciones electrónicas, pero las personas no logran pensar bien que a pesar de que un cheque de gerencia me cueste 15.000, 20.000 pesos, pues es más el riesgo que yo corro trasladando efectivo. Que puede que una transacción electrónica me cueste 1.500, 2.000 pesos y requiera una inscripción previa de cuenta, pero me evita exponerme a cargar en efectivo. ¿Qué medios alternativos tiene hoy el sistema financiero que
que nosotros consideramos seguros para poder hacer transacciones con altas sumas de dinero. Recomendaciones en esta materia. Nos toca, en algunos casos particulares, necesitamos dinero en efectivo. Necesitamos hacer transferencias a otras entidades. ¿Cuáles recomendaciones de seguridad para este diciembre y para este año nuevo? Siempre será mucho más cómodo, seguro, fácil y económico realizar operaciones financieras a través de canales electrónicos. Por ejemplo, hacer transferencias o pagos por internet, por banca móvil, con el uso de nuestra tarjeta de débito o crédito en los establecimientos de comercio, etcétera. Es altamente deseable que las personas no realicen retiros de dinero en efectivo en las oficinas bancarias y mucho menos que lo hagan por altas sumas de dinero. Pero si por alguna razón fuera estrictamente necesario realizar esa operación, es conveniente, por ejemplo, solicitar el servicio de acompañamiento que brinda la Policía Nacional para estos casos. Aquí tenemos que tener también presente, Súper, que es posible que en diciembre esa solicitud de acompañamiento se incremente notablemente y es posible que la policía no pueda reaccionar oportunamente para prestar ese servicio. Por lo tanto, se hace mucho más importante explorar la posibilidad de realizar esas operaciones a través de otro tipo de canales como los electrónicos para evitar el riesgo de que uno pueda ser víctima del denominado delito fleteo, que no solamente pone en riesgo el patrimonio de la persona, sino también su integridad física. Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel. Yo creo que esta temporada donde todos queremos viajar, donde todos queremos encontrarnos de nuevo con nuestros seres queridos, pues vamos a tener dos consideraciones importantes para que usted tenga en cuenta a la hora de realizar sus pagos, a la hora de hacer operaciones en el sistema financiero. Dos consideraciones importantes. La primera, recuerden que el horario de los establecimientos de crédito es discrecional de cada entidad decidir cuál es su horario de atención, sobre todo en las fiestas de fin de año. Para Navidad y para Año Nuevo, cada entidad financiera puede definir cuál es su horario de atención. ¿Cuál es el deber que ellos tienen con los consumidores financieros? Informarlo. Las normas de la Superintendencia Financiera imponen a los establecimientos de crédito la obligación de, con 10 días de anticipación, informar cuál va a ser el horario de atención en las diferentes sucursales. Puede que un banco decida que el 24 preste servicios, o el 23, o el 31, o el primero, o puede que no. Acérquese a su entidad, conozca muy bien cuál es el horario de atención que existe para poder hacer transacciones. No dejemos todo para última hora. El corre-corre, la Navidad, la temporada se presta para ese tipo de cosas. El tiempo es más escaso. Asegúrese desde ya entonces cuál es el horario de atención de las oficinas. Recuerden también que los cajeros electrónicos, las plataformas de internet sí están disponibles y allí no hay una restricción del servicio. Programe sus pagos, acérquese. ¿Alguna recomendación adicional, Miguel Ángel, en este tema? Sí, quizá la última, superintendente, es dediquémosle unos minuticos a consultar en el sitio web de nuestra entidad financiera cuáles son las recomendaciones de seguridad que hacen las entidades para el uso de los diferentes canales, recomendaciones que también están publicadas en nuestro sitio web para ir aclarando estos temas a todos los consumidores financieros. Dedicarle unos minutos a revisar esas recomendaciones y aplicarlas va a ser mucho más seguro la realización de nuestras operaciones. Muy bien, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Yo creo que estos tips de seguridad nos ayudan mucho a que en diciembre y Año Nuevo cuido mi dinero. Señor consumidor financiero, usted es el principal anillo de seguridad para cuidar su dinero. Cambie la clave, conozca las reglas de juego con su establecimiento de crédito. Acérquese, infórmese y cualquier duda que tenga o sugerencia, aquí está la superintendencia para poder atender estas preguntas. De esta manera, entonces, damos por cerrado este primer reporte de tips sobre seguridad en las transacciones. Los invitamos a compartir con ustedes un video donde nos informan algunos tips adicionales en materia de seguridad en las transacciones. Muchas gracias, Miguel Ángel. A usted, señor superintendente.
virtual de rendición de cuentas en diciembre y Año Nuevo, cuido mi dinero. Superintendente, en nuestro punto de contacto también estamos atendiendo a la ciudadanía. En este momento nos acompaña un ciudadano que quisiera hacer esta consulta en nuestra audiencia pública de rendición de cuentas. Le invitamos al ciudadano a pasar. Mientras el ciudadano se acerca a esta área del punto de contacto, recordemos que la rendición de cuentas es un ejercicio de transparencia, es un ejercicio de acercarnos cada vez más como Estado al consumidor financiero en nuestras responsabilidades. Por favor, bienvenido a la Superintendencia Financiera, acérquese un poco más hacia este lado para que lo podamos enfocar. Cuénteme, antes de que me narre su caso, ¿por qué llegó a la superintendencia? ¿Qué vino a la superintendencia usted? Buenos días para todos, mi nombre es César Augusto Ruiz. Saqué un crédito de libranza por medio de una financiera, macrofinanciera, el cual venía descontándome normalmente por mi nómina. Llegó un tiempo el cual no siguieron descontándome, entonces me dirigí a las oficinas donde radiqué el préstamo y me di con la sorpresa de que las oficinas ya no existen. Busqué por internet, encontré la página de ellos, habían 2 números telefónicos, los cuales tampoco hacen parte ya de la entidad. Esperé otros meses y me dirigí a otro banco a ver si podía sacar otro préstamo, pues la verdad como no me habían descontado más. En el banco que fui a solicitar el préstamo me dicen que no puede ser posible porque estoy reportado en las centrales de riesgo por el Banco Popular, y se me hizo pues extraño porque no soy cliente del Banco Popular. Sin embargo, me dirigí a las oficinas, las cuales ellos me manifiestan y me dan soportes de que yo no soy cliente de ellos, que no estoy en la base de datos del Banco Popular, pero ya a la fecha llevo casi 2 años reportado. Bien, César, yo creo que este caso que usted nos trae hoy, que no está preparado, somos absolutamente transparentes y claros, el señor llega hoy, es la primera vez que nos vemos, esto no está preparado, es el típico caso de un reporte indebido a las centrales de riesgo. Nos llegan muchos, los bancos generalmente cuando compran cartera, cuando hacen algunos tipos de procesos, pues puede pasar este tipo de situaciones. 2 recomendaciones puntuales. La primera es, para que un establecimiento de crédito o cualquier persona pueda reportar a alguien, ya sea positivo o negativamente en una central de riesgo, necesita su autorización previa y expresa. Mientras no tengamos una autorización previa y expresa, ninguna entidad puede reportar ningún dato a las centrales de riesgo. Lo segundo es, para aquellos tipos de operaciones donde se ha dejado de cancelar, etcétera, la responsabilidad es de la entidad que genera la información. Le voy a pedir el favor a nuestro delegado, el doctor Juan Carlos Bonilla, que ha venido conociendo su caso en estos 5 minutos previos, para que me le dé una solución efectiva a César. ¿Qué podemos hacer en los casos donde hay un reporte a las centrales de riesgo inadecuado, equivocado? Súper, gracias. Básicamente el señor César nos contó la información. La solución es relativamente sencilla. Lo que vamos a hacer es, digamos, hacer la confrontación de la información del crédito que él originó inicialmente en la libranza, ver con el banco receptor de la compra cuál fue la información que fluyó y por qué razón fue que fue reportado directamente y de manera errónea a la central de riesgo. Entonces lo que vamos a verificar con el banco que recibió la operación de crédito, cuál información reposa que lo habilite para hacer el cobro de las cuotas y regularizar la situación, señor César. En el caso entonces particular de César, si no hay una operación de crédito, el banco no está en la obligación, ni este ni ningún otro banco Correcto. puede reportar a las centrales de riesgo si no hay una autorización previa. Correcto. Validemos entonces la autorización previa, validemos en segundo caso si existe o no existe esa obligación en el banco, y si no es así, la superintendencia, doctor César, procederá a ordenar a la institución financiera, como lo hemos hecho en los demás casos de reportes indebidos a las centrales de riesgo, que ajuste ese reporte negativo. Si por el contrario encontramos que el crédito fue adquirido por el Banco Popular y que en estricto sentido es esa obligación que no se ha terminado de pagar, pues necesariamente tendrá usted que regularizar ese pago con la entidad, y esa es la forma de solucionarlo. Sí, señor. Yo soy consciente pues de mi deuda, sé que yo saqué una deuda, no sé en qué momento hubo el canje con la otra empresa financiera. Mi pregunta es, yo no estoy negando la deuda, yo estoy yendo mes a mes
hacer mi pago y ellos me dicen que no puedo hacer un pago pues porque no existo en la base de datos de ellos. Mi pregunta es ahora sí, llegado el caso, mi vida financiera, o sea, mi data crédito, que es lo que yo más cuido, pueden mirarlo, se regula, quedo como si nada, es lo que más me preocupa a mí, pues porque uno, el ciudadano, vive es de eso, la verdad. A todos el buen nombre es algo que nos tiene que preocupar. Nosotros desde la superintendencia velamos porque los reportes a las centrales de riesgo sean lo que corresponde a la realidad. El 95% de los reportes son reportes positivos, que es lo que le abre a usted las puertas para muchas transacciones. Solo un 5% es negativo. Tenga la tranquilidad, César, que si encontramos que la obligación no existe, el banco deberá ajustar su reporte a la central de riesgo. No solamente poniéndolo con una buena calificación, sino hacia atrás con todas las demás operaciones que ha celebrado. Si por el contrario la obligación existe, pues usted deberá aclararlo con el banco. Ya por favor, Juan Carlos, hablemos con las personas en el banco. Con todos los establecimientos de crédito tenemos puntos de contacto que en el día a día, cada vez que algún colombiano como César viene a aproximarse, a ponernos de presente su situación, podemos enlazarnos con ellos, podemos atender y buscarle una solución. No se preocupe, que lo que hacemos es velar por los derechos del consumidor financiero acá en la superintendencia. Muchas gracias, César. Bueno, muy Muchas bien. gracias. ¿Qué más tenemos? Gracias, superintendente. A través de redes sociales, María Fernanda Castro pregunta: hola, por ejemplo, en estas épocas que uno va a sacar la prima, ¿qué fechas recomiendan para hacerlo? ¿Días después? ¿Hay cajeros más recomendables que otros? ¿Se puede pedir acompañamiento de la policía? Esto para cuidar nuestro dinero en épocas decembrinas. Dos mensajes que van muy asociados con la siguiente parte de nuestra rendición de cuentas. ¿Qué uso yo le doy a la prima? Los cajeros, todos son operaciones seguras. Nuestro llamado a la ciudadanía es a que estemos más alerta de lo que tradicionalmente debemos estar. ¿Por qué? Porque es una época en la que los delincuentes están más propensos a caerle a las personas, a tratar de embaucar a las personas. Entonces, desde esta perspectiva, para lo que queremos en nuestras redes sociales es, no hay una mejor fecha, depende de usted cuándo quiere hacer uso de su dinero. No es recomendable sacar el dinero para tenerlo en el bolsillo. ¿Por qué? Porque el dinero en el bolsillo es muy fácil que se gaste sin control. Entonces, un tip de educación financiera es, haga una planeación sobre sus gastos. No hay un día más positivo o un día menos negativo. Ojalá sea en el día, ojalá sea en un lugar donde haya, digamos, mucho más público, etcétera, pero todos los establecimientos de crédito están en capacidad de entregar el dinero, tienen los recursos para hacerlo, todos tienen unos mismos estándares de seguridad. Solamente nuestro llamado es, si son grandes sumas de dinero, pues pida acompañamiento de la policía con la debida anticipación. Evite usar efectivo, hay muchas operaciones que se hacen a través de tarjetas, débito, transacciones electrónicas, que en todos los casos siempre va a ser más seguro que andar con dinero en efectivo para el bolsillo. Agradecemos a todas las personas que están participando a través de nuestras redes sociales en Twitter y Facebook. Angie Giselle Ardila nos pregunta: ¿existe alguna obligación por parte de las entidades financieras para la atención de personas en condición de discapacidad? Claro que sí. La respuesta que ha tenido el Estado colombiano frente a la población con algún nivel de discapacidad, pues también es exigible a las entidades financieras. Hay diferentes obligaciones específicas. Nosotros tenemos un proyecto para personas que no tienen capacidad visual, en donde les vamos a permitir, o los bancos mejor, los estantes ya tienen una forma de acceder a los servicios financieros para estas personas. Para aquellas personas que tienen discapacidad auditiva, también tenemos unas posibilidades de acceso. Ya hay entidades financieras que tienen la capacidad de prestar servicios financieros, incluso virtuales, a través de algunos esquemas particulares para este tipo de población. El sistema financiero también está en el deber de ofrecer los productos y servicios a esta población discapacitada. Muchas gracias, superintendente. En este momento damos la bienvenida a Miguel Andrés Martínez Patiño, economista con doble titulación en Finanzas y Comercio Exterior, con maestría en Ciencias e Ingeniería Estocástica, con énfasis en instrumentos financieros de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Múnich, Alemania. Actualmente es profesor de las Facultades de Economía de las Universidades Externado de Colombia, Piloto y Universidad Central.
Bueno, profesor Andrés, Buenos días. bienvenido. Aquí también vale la aclaración. Hoy es el primer día que me conozco con Andrés. Yo soy amante de la docencia, pero no tenía ningún conocimiento. ¿Por qué llegamos a Andrés? Coincidencialmente preparando, profesor Andrés, esta rendición de cuentas, quisimos incorporar un bloque sobre finanzas responsables. ¿Qué podemos decirle a los colombianos hoy en día, en esta época de diciembre, en esta época de Año Nuevo, sobre cómo hacer uso adecuado no solamente de las primas, el mayor ingreso que tenemos generalmente en esta época, sino también el mayor gasto que nosotros estamos teniendo? Entonces, en esta discusión de preparación nos encontramos con una columna que usted escribió y que fue publicada en un diario económico de circulación nacional. Coincidimos plenamente con lo que usted manifestaba allí, así que profesor Andrés, bienvenido a la superintendencia. Qué bueno que desde la academia también estemos nosotros acompañando estos mensajes para la época de diciembre, para la época de Año Nuevo. Se enmarca muy bien lo que nosotros queremos compartir con los colombianos sobre finanzas responsables. Usted tiene una trayectoria muy importante, tiene alumnos todos los días de diferentes universidades con diferentes expectativas. ¿Qué lo motivó a usted a pensar un poco en que las finanzas responsables deberíamos tener mensajes para publicar la columna que publicó? ¿Por qué no nos cuenta un poco, Andrés, como en contexto, qué lo inspiró a esa columna que publicó usted en el día de ayer? Vale, muchas gracias. Primero que todo, muy buenos días. Es para mí un placer estar aquí en la Superintendencia Financiera. Muchas gracias, Superintendente, a todo el equipo. Pues empecemos. Siempre me ha gustado mucho el tema de la educación. Hay algo muy importante aquí en Colombia, es que nosotros tenemos poca educación financiera. Se ve en los estudiantes de las universidades, pero no solamente con ellos, sus padres, cualquier tipo de persona que pertenece, digamos, a lo que nosotros conocemos como un entorno económico, tiene muy poca información de su papel dentro del sistema financiero. Ese desconocimiento del sistema financiero y nuestro papel dentro de todo este ambiente genera que nosotros pues simplemente cometamos algunos errores simplemente por falta de información. El tema de las finanzas personales es un tema muy importante porque realmente toca el tema de los bolsillos de los colombianos y sobre todo pues el tema del consumo se ve muy ligado a todo lo que tiene que ver con una planeación financiera. Muy bien, profesor Andrés, yo creo que para todos, y lo vemos todo el tiempo, época de diciembre es época de mayor gasto y es época de mayor ingreso. Usted en su columna ayer nos informaba que tenía unos estudios en los cuales había unas características de comportamiento de un consumidor financiero promedio. Desde la óptica de esa preocupación que usted tiene, de darle educación financiera, elementos de juicio a un consumidor para que haga unas finanzas más responsables, ¿qué les puede usted recomendar? ¿Cómo ve a ese consumidor financiero su comportamiento en esta época? Y desde la óptica del ahorro, desde la perspectiva del gasto, ¿usted qué les puede recomendar en su experiencia y en sus investigaciones que ha encontrado? Bueno, antes que nada hay que decir una cosa, diciembre es el mes más esperado para todo el mundo. Es un mes en el que se terminan procesos, es un mes de cambio, es un mes de expectativas y es particularmente en un mes en el que nosotros tratamos de trazar nuestros objetivos y nuestras metas para el próximo año. Adicional, obviamente, viene todo el tema de las fiestas decembrinas, viene todo el tema de compartir con la familia, viajes, gastos adicionales, pero sobre todo eso se ve impulsado por algo que se llama la prima, como la pregunta que acabó de hacer uno de los usuarios anteriormente. Sin embargo, nosotros tenemos en la mente en qué queremos utilizar esa prima o inclusive ya tenemos repartido cómo va a ser el gasto de ese ingreso adicional, pero nunca pensamos en mantener una meta de ahorro. ¿Qué significa una meta de ahorro? Simplemente es decir, de esta parte de mis ingresos voy a destinar tanto mes a mes a una cuota mensual, un ahorro provisional que simplemente me va a ayudar a generar, digamos, un colchón para futuras deudas o futuros imprevistos que yo tenga. Eso es algo que realmente no está en la cabeza de una persona en general y eso es simplemente por falta de educación financiera. ¿Qué tan cierto es en las investigaciones que ustedes han hecho
que lo primero que a uno le dicen cuando le nombran la palabra ahorro es: yo no tengo capacidad de ahorro, yo no puedo ahorrar porque lo que me ingresa me lo gasto todo. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Es posible yo poder determinar previamente una porción pequeña, dejar de hacer algún gasto hoy, sacrificarlo hoy para cubrir contingencias futuras? ¿Usted cree que eso es posible en el colombiano promedio? Claro que sí, realmente eso es posible, sí se ha demostrado, pero sobre todo hay que tener en cuenta una cosa: el ahorro es básicamente como ir al gimnasio. Uno se lo propone, pero es muy difícil cumplirlo. Uno siempre dice: mañana voy a empezar a ir al gimnasio todos los días, voy a empezar a tener un poquito más de fitness, pero es muy difícil generar ese tipo de hábitos. Lo mismo pasa con el ahorro. Yo siempre digo: mañana quiero ahorrar o mañana quiero hacer algo, lo que sea, pero pues es muy difícil empezar a ahorrar. Entonces es más una cuestión de autocontrol, de decir: ok, estas son mis finanzas, así es como las estoy repartiendo. Pero además es como todos los demás elementos que están rodeados que rodean a un hábito, por ejemplo, y es que el consumo está obviamente ligado a posibilidades de adquirir mucho más y mucho más y mucho más. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una tarjeta de crédito, pero el día de mañana quiero comprar otra cosa, no me alcanza el dinero, pero llega una entidad financiera o lo que sea, me ofrece otra tarjeta de crédito, yo la acepto y así mismo entonces voy incrementando el valor de mis deudas. Entonces, así como incremento el valor de mis deudas, me voy olvidando de lo que sería mi capacidad de ahorro, y por lo tanto, pues al final, cuando yo establezco en qué voy a repartir mi ingreso, simplemente digo: es que mi capacidad de ahorro es inexistente. Profesor Andrés, qué buena explicación. El mensaje a los colombianos entonces es: mi mejor regalo financiero para el próximo año es ponerme un propósito, ponerme una meta de empezar a ahorrar. Ahorra o nunca, básicamente es lo que nos está diciendo el profesor Andrés. Así sea poco, así sea lo mínimo, un ahorro nos va a ayudar a tener la tranquilidad de poder cubrir gastos inesperados. Colombianos, yo creo que escuchamos aquí al profesor Andrés diciéndonos: no nos gastemos toda la prima, somos juiciosos para planear en qué nos gastamos la prima, incluyamos allí un propósito de ahorro mensual. Qué bueno que poder decirle a todos los usuarios del sistema financiero las ventajas que nosotros tenemos entonces del ahorro. ¿Y qué pasa desde la óptica del gasto? ¿Usted qué opina del gasto que generalmente vemos en estas épocas de diciembre y de fin de año? No, pues indudablemente se incrementa y hay que hacerlo, pues porque de todas formas uno tiene, de alguna forma es una manera de agradecerle a todos, a uno mismo y pues al ambiente, pues por todo lo que se ha generado este año, ¿sí? Sin embargo, pues hay que hacerlo de manera responsable. Y cuando hablamos, digamos, de propósito de fin de año, con la prima, por ejemplo, es un propósito que podemos empezar antes de que termine el año. Claramente la prima nos va a ayudar a solventar todos esos gastos, pero podríamos empezar nuestro propósito para el próximo año es ahorrando una parte de esa prima. Eso es un propósito de antes de final de año para que el próximo año entonces nosotros estemos mucho más tranquilos en cuestiones de gastos o de deudas que se hayan presentado en diciembre. ¿Qué pasa? Yo gasto y gasto y gasto y gasto y gasto todo lo que pude en diciembre, me endeudé, inclusive mi deuda se pudo haber doblado, triplicado o inclusive puede crecer mucho más, pero se nos olvida algo: viene enero. En enero no tenemos prima, no tenemos ingresos adicionales. Mucha gente tiene familia, tiene hijos, tiene gastos adicionales y viene una cosa que se llama la resaca económica. ¿Qué voy a hacer? Tengo un guayabo moral porque sé que me gasté todo ese dinero en diciembre, ¿sí? Y entonces ahora estoy pensando cómo voy a hacerlo, pero además de eso obviamente vienen unas discusiones alrededor de cómo voy a pagar. Si se dan cuenta, obviamente discusiones en pareja, discusiones con otras personas, porque pues sencillamente viene el estrés de qué voy a hacer con todos esos gastos, con todas esas deudas, y como no generé una planeación financiera en diciembre, pues en este momento estoy en una dificultad bastante grande. ¿Yo qué puedo hacer con la prima? O sea, uno simplemente puede empezar a ahorrar, pero además de eso se puede empezar a informar. Los bancos tienen muchas facilidades adicionales al ahorro normal para que nosotros podamos depositar ahí nuestro dinero. Simplemente es cuestión de informarnos y entender cómo funciona todo el tema del sistema financiero. Pues básicamente. Su mensaje entonces en lo que está proponiendo su columna y en lo que acabamos de escuchar es: sí gastemos, pero tomemos decisiones responsables pensando un poco en que enero llega, no hay día que un plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Hay que pagar las obligaciones en el sistema financiero y muy seguramente año nuevo pues trae obligaciones nuevas. El ingreso no se va a incrementar en la misma proporción
que tenemos en el gasto. Usted dice que las personas se endeudan hasta 4 veces en esta época de diciembre, pero llega enero y el incremento del salario no es en 4 veces. Incluso muchas veces el incremento está ajustado a IPC, un llamado a esas decisiones responsables. Consumo, sí, utilicemos las tarjetas de crédito de manera responsable, utilicemos las entidades financieras. Qué bueno, el crédito funciona, el crédito sirve. Si no tenemos crédito, pues no logramos alcanzar muchos objetivos. El llamado entonces de nuestro profesor Andrés es que el hábito del ahorro nos va a ayudar a generar certidumbre en un futuro financiero. Qué bueno en esta época de diciembre, en esta época de año nuevo, una forma entonces de cuidar nuestro dinero es sabiendo en qué los gastamos. ¿Qué opina usted, profesor Andrés, de el uso de la tarjeta de crédito para avances? ¿Sirve? ¿No le gusta? ¿Qué opinión tiene usted de desde esa tranquilidad que quiere decir a los colombianos que el ahorro sirve usando avances en tarjetas de crédito? Bueno, el uso de la tarjeta de crédito tiene que darse con mucho cuidado, sobre todo en términos de avance por falta de liquidez, por ejemplo. ¿Qué significa? Si yo estoy generando un avance, significa que es que en este momento no tengo ningún colchón o no tengo algo que me esté diciendo, vea, acá tengo un dinero adicional para generar un imprevisto. Vamos a empezar por una parte. Si yo logro ahorrar, si yo tengo algo en mi cuenta de ahorros y si llego a tener una emergencia, lo primero que voy a decir, ok, yo acá tengo un ahorro, voy a utilizar parte de ese ahorro en cubrir esa emergencia. Cuando yo estoy llegando a un avance, significa que yo lo estoy haciendo es porque realmente no tengo ninguna otra alternativa. Y entonces ahí es donde yo tengo que empezar a pensar es por cuánto tiempo quiero hacer ese avance, cómo van a ser las tasas de interés, cómo me lo van a cobrar, porque sobre todo hay que tener en cuenta que muchos bancos no permiten el abono a capital en los avances, solamente permiten el pago de una cuota fija. Entonces es algo con lo que yo tengo que estar consciente antes de generar ese tipo de operaciones. ¿Los avances en tarjetas de crédito son una operación válida? La recomendación entonces que nos da el profesor Andrés, hágalo realmente en casos de extrema urgencia, de extrema necesidad. ¿Por qué razón? Porque es la forma de endeudamiento más costosa y es la forma de endeudamiento que más rápido se cobra. Entonces, los avances no se difieren en el tiempo, los avances tienen una tasa de interés más alta que en promedio y es importante que el consumidor financiero sepa que allí está ese instrumento, pero el uso responsable de ese instrumento es el que nos va a ayudar a que definitivamente tengamos un mejor uso responsable de nuestro dinero. Endeudamiento sí, un endeudamiento sostenible, un endeudamiento responsable. La mejor forma de determinar cuál es mi nivel de endeudamiento es saber cuál es mi capacidad de pago. El sistema financiero funciona de esa manera. Usted tiene, profesor Andrés, algunos tips que nos permitan hacer un ejercicio sencillo, que la gente en su casa, en el día a día, pueda establecer un límite de cuánto puede destinar al pago de sus obligaciones. ¿Cómo lo ayudamos a ese consumidor financiero para que tenga una planeación financiera en donde los créditos hagan parte de esa planeación sin que sean excesivos? Listo. Primero, pues antes de responder la pregunta, quisiera decirle una cosa de pronto al consumidor financiero, a la persona de la calle, y es que así como se pretende aprender otro idioma, así como se pretende hacer otro tipo y alcanzar otro tipo de conocimientos, creo que hay un conocimiento básico que todos tenemos que entender y es de qué se trata la educación financiera. ¿Cuál es mi papel dentro del sistema financiero? ¿Cómo funciono yo dentro de él? ¿Cuáles son las posibilidades que yo tengo para interactuar con él? Sobre todo, ¿por qué? Porque eso va a servir para que yo me beneficie de todo lo que me ofrece a mí el sistema financiero. Por lo tanto, cuando estamos hablando de o sea, cómo podría yo empezar a generar todo ese tipo de gastos, una vez que yo entienda cómo funciona todo el sistema financiero, yo puedo empezar a determinar cuál va a ser mi nivel de ahorro, cuál va a ser mi tasa de ahorro, cuáles son mis ingresos, porque es lo mismo que mira un banco. Un banco revisa cuál es el nivel de ingresos de esa persona y a partir de él cuánto puede pagar. Está haciendo el mismo ejercicio que uno está haciendo. Lo que pasa es que uno ya va a ser mucho más consciente. Entonces yo voy a decir, recibo tanto, destino tanto para ahorro y yo sé que esto me queda para pagar gastos y una posible deuda que yo voy a adquirir en el futuro. Eso depende de cada persona, cuánto quiere ahorrar, cuánto tiene en sus gastos diarios, porque pues obviamente los casos son completamente diferentes, habría que revisarlos uno a uno, pero son las personas mismas, una vez que ya obtienen el criterio que les da la educación financiera, las que son capaces de decidir cómo quieren repartir sus ingresos.
Muy bien, profesor Andrés. Yo creo que esos son elementos importantes. Los gastos hormiga. Cuidemos los gastos hormiga. Esos gasticos que yo estoy sacando del bolsillo 1.000, 1.500, 2.000 pesos diarios y no me doy cuenta en qué me los gasto. No soy consciente de ese gasto. Yo creo que uno podría empezar por ahí, por tratar de revisar en qué me estoy gastando el dinero, si puedo tratar de cambiar el uso de ese dinero, no para gastos hormiga, no para el gustico este u otro, sino también tener un poquito de disciplina, como cuando uno hace dieta, lo que usted dice, si uno va al gimnasio, pues tiene que ayudarse con dieta, no solamente con ejercicio puede funcionar. Entonces, uso responsable, gimnasio responsable, dieta, entonces controlemos los gastos hormiga, que nos ayudan mucho a tratar de entender mucho mejor esta planeación financiera. ¿Qué otras recomendaciones podemos darle a la gente joven? Nosotros nos preocupamos mucho por tratar de darle elementos de juicio a la gente joven, la gente que está entrando hoy al sistema financiero, la gente que tiene una perspectiva diferente. ¿Usted qué ve en sus estudiantes de las universidades como preguntas recurrentes en planeación financiera y en finanzas responsables? ¿Qué le podríamos decir en esta época? Bueno, más allá de, o sea, digamos, obviamente están las preguntas que ellos hacen alrededor de cómo podrían empezar a ellos a planificar o a hacer un buen uso de su ingreso. Hay una cosa importante, es que cuando uno es joven y empieza a recibir los primeros ingresos, pues uno lo único que quiere hacer es gastárselos, sentirlos, decir yo trabajé por ellos, entonces ahora los voy a disfrutar, ¿cierto? Sin embargo, como todos, tenemos también metas en el corto, en el mediano y en el largo plazo, ¿sí? Entonces, yo tengo muchos estudiantes que están en el pregrado, por ejemplo, y me dicen, yo quiero hacer un estudio en el exterior, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer lo otro. Perfecto. Empiece desde ya a planificar cómo sería ese próximo futuro, ese próximo paso. Su meta de corto plazo, ¿cuál es? Graduarse del pregrado. Su meta de mediano plazo, hacer una maestría. ¿Qué necesita? No solamente académicamente, sino de forma financiera. No, es que me toca pedir una beca, un préstamo, lo que sea. Claro, pero mire que cuando usted llegue a ese punto, usted ¿cómo se va a ver usted ahí al momento de cumplir ese sueño? Si tiene las herramientas ahorita para empezar a ahorrar, ¿sí? Si tiene un ingreso adicional que le puede generar ese tipo de objetivos, entonces usted ¿cómo lo podría empezar a implementar? Claramente, vuelvo y digo, son jóvenes, y yo también cuando era joven, yo la verdad cogí todo mi ingreso, me lo gasté, no ahorré nada, pero así uno va aprendiendo de a poco, y en la medida sobre todo que uno se va informando y uno va conociendo cómo puede dosificar, digamos, ese tipo de ingresos, uno va adquiriendo mayor habilidad para incrementar, digámoslo así, de alguna forma el capital. Importante, y es que hay una cosa que de pronto no hacen los consumidores, no solamente los jóvenes, sino todos, y es que cuando ellos van a pedir un préstamo o algo así, tienen en la cabeza ya a veces el primer banco, el que les paga la nómina, o una macrofinanciera que tienen al lado o algo así, y simplemente van y hacen el préstamo con ellos. No, de pronto no se detienen de pronto a, como lo diría uno en el común, a cotizar. No buscan toda la información. Todos los bancos tienen que tener obligatoriamente la información de las tasas vigentes para cada uno de los créditos. De pronto, si uno hiciera ese primer ejercicio, uno podría decir, vea, yo sé que con tal banco no tengo mi cuenta de nómina, pero este está ofreciendo ahorita las mejores tasas, mejor me voy con él, ¿sí? Y así uno empieza a planear mejor cómo empieza a endeudarse sobre todo. Y como lo venían comentando anteriormente, ya digamos el estrés de las filas, el estrés de cómo voy a ir a pagar a ese banco, es que yo no estoy con ese banco, entonces yo no sé cómo hago, no me descuentan de la nómina. Ya hay muchas posibilidades, por ejemplo, muchos bancos ofrecen el pago por internet y eso agiliza o facilita mucho más ese tipo de decisiones a la hora de pedir un préstamo, por ejemplo. Qué buen mensaje, profesor Andrés, decir que la planeación financiera no solo es ahorro. Planeación financiera, claro, es un esfuerzo, pero estamos guardando algo para un mejor futuro. Y ese es el sueño que todos tenemos de lograr, de alcanzar nuestras metas. El ahorro nos ayuda, los créditos también nos ayudan, hagamos un uso responsable. Y la mejor forma de hacer uso responsable entonces es planeación financiera. Nunca pensemos que es muy tarde para empezar a ahorrar, pero tampoco nunca pensemos que es muy temprano para empezar a ahorrar.
ahorra o nunca y lograremos cumplir nuestros sueños. Profesor Andrés, de verdad muchas gracias por estos mensajes que le hemos podido transmitir a los colombianos. La Superintendencia Financiera hace un esfuerzo también por compartir. Nosotros, solamente anécdota para que le cuente a sus estudiantes, en la página web de nuestra Superintendencia Financiera tenemos un tarifador de servicios financieros. Usted puede entrar a la página www.superfinanciera.gov.co e encontrar allí una calculadora que le va a ayudar a hacer una cosa muy sencilla: a comparar bancos en productos de uso masivo como las tarjetas de crédito. Cuánto me cobran de cuota de manejo, qué coberturas tengo, cuánto me están cobrando en cuentas de ahorro, por uso de canales, cuánto me cobran por usar internet, por usar cajero, por consignaciones, etcétera. Y usted allí va a poder encontrar el producto que se ajuste a sus necesidades. Un consumidor financiero educado realmente es un consumidor financiero que tiene la potencia de poder escoger realmente lo que le sirve. Además, los publicamos también en los diarios de amplia circulación, los diarios económicos, no solamente en Bogotá, los publicamos también en las regiones y allí hay formas y están los elementos dados para empoderar a ese consumidor financiero. Así que con el profesor Andrés, el propósito para final de año es ponernos una meta de ahorro, hacer un uso responsable de nuestras finanzas y creo que, insisto en nuestro mensaje de ahorra o nunca para lograr nuestros objetivos financieros. Gracias, profesor Andrés. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Yo quisiera cerrar esta fase de rendición de cuentas en finanzas responsables con 5 temas que son recurrentes en la Superintendencia Financiera en el manejo de las obligaciones crediticias con los establecimientos de crédito. La primera es, tengamos una regla de oro clara en el funcionamiento de la tarjeta de crédito o de los préstamos en general. En la medida en que vayamos a tener más plazos, en esa medida vamos a tener que pagar más interés. Entre más plazo existe mayor cobro de interés y más tiempo me voy a demorar yo en empezar a abonar a capital. Generalmente las cuotas de los créditos iniciales, en las primeras cuotas tempranas, pues lo que más se paga es intereses y no tanto capital, y en la medida que va pasando el tiempo empieza a recomponerse ese balance entre más aporte a capital y más aporte a intereses. La razón de ser que mientras debamos más capital, pues más intereses vamos a tener que pagar, y en la medida en que debamos menos capital, menos intereses. Evaluemos bien cuál es el plazo de nuestras transacciones. No siempre hacer una compra a 36 meses o extendernos en el plazo es beneficioso para el consumidor financiero. La segunda está relacionada con las compras en internet y las compras en moneda extranjera. Tips importantes: es potestad del banco decidir el número de cuotas a las cuales le van a diferir una compra en internet o una compra en dólares. También es potestad del banco establecer el tipo de cambio que le van a cobrar. ¿Cuál tipo de cambio le van a cobrar? ¿El día en que hago la transacción? ¿El día en que voy a hacer el pago? ¿Me mantienen la deuda en dólares o me la mantienen en pesos? Señores consumidores financieros, infórmense sobre esto. No hay una regla general. Cada banco tiene la posibilidad de escoger a conveniencia sus productos si hay un mayor plazo de diferimiento o no. Antes de hacer sus transacciones, infórmese, no se lleve sorpresas, no deje que la realidad lo sorprenda. Si usted se informa y usted tiene esos elementos de juicio, pues va a poder tener unas mejores decisiones de inversión. Los números de cuotas, los bancos pueden establecer para los avances. Por ejemplo, no conocemos una entidad financiera que tenga hoy diferimiento de avance. Los avances se pagan exclusivamente en una única cuota y es la tasa de interés más alta. En la medida en que hagamos operaciones a más largo plazo, pues más interés nosotros vamos a pagar. Muy bien, la Superintendencia Financiera de Colombia, como saben bien, ha venido trabajando mucho en abrir el espacio para que los consumidores tengan la posibilidad de redefinir las condiciones de sus créditos cuando exista una afectación real que se pueda comprobar sobre su cambio en las condiciones o en su realidad financiera. Pero antes de ingresar en esta etapa, quisiera darle la palabra entonces a la persona que nos está coordinando acá, Ángela Quintero de Comunicaciones, para que nos cuente un caso particular que tenemos aquí en el punto de contacto. Gracias, superintendente. En este espacio que abrimos a los ciudadanos que nos acompañan en el punto de contacto, está con nosotros la ciudadana Sandra Espinosa. Sandra, por acá, por favor. Acércate, por favor.
Bienvenida a la Superintendencia Financiera. Buenos días, muchas gracias. Pues yo sigo la página y quise venir porque me interesaría un comentario directamente del superintendente. Tengo un caso en especial. El año pasado, en diciembre, adquirí una póliza de seguros por medio de una entidad financiera que fue que accedía al crédito vehicular. Resulta que en este año, en marzo, puse mi vehículo en venta y fui víctima de hurto de mi vehículo por medio de una estafa. Bueno, yo sé que las entidades de las pólizas, todos no cubren estafa. Yo tengo en este momento Liberty Seguros. Yo sé que, bueno, yo fui consciente de entregar el carro, de hacer un contrato de compra-venta, pero en las condiciones generales que yo firmé con Liberty Seguros no aparece la palabra estafa. Yo tengo por entendido ante el consumidor de que uno tiene que ser, o sea, las entidades tienen que ser muy claras con uno antes de firmar. Ellos están relacionando mi caso con abuso de confianza, que es un tema, un delito penal muy diferente al de estafa. Lo mío está relacionado ante la fiscalía como estafa y ellos no me quieren responder. Entonces yo quiero saber si aspiro, obviamente, a que ellos hagan efectiva la póliza o simplemente no se logra. Bueno, en el caso particular valdría la pena terminar de entender, porque como usted lo menciona, hay un tema de un delito. Y en la medida en que el delito se califique, pues va a determinar si se aplica o no se aplica la cobertura de la póliza. Usted tiene razón en dos cosas que ha mencionado. Lo primero es deber de la entidad financiera, sea un banco, sea una compañía de seguros, de darle transparencia y claridad de las condiciones del producto que usted está adquiriendo. Si es una póliza que cubre hurto o cubre algún otro tipo, pues vamos a tener que evaluar específicamente cada póliza. No existe una póliza estándar en todas las compañías de seguros. Cada póliza genera unos niveles de cobertura específicos, unos deducibles específicos y tendríamos que centrarnos a verlo allí. Voy a pedir el favor entonces a la delegada que nos ayude, la doctora Melba, que es la que estaba escuchando su caso, para que nos dé una opinión en esta materia. Gracias, súper. Analizando el caso, nos dimos cuenta que efectivamente pues la superintendencia le ha dado alcance al reclamo del consumidor financiero y actualmente ella tiene la alternativa de acudir a la parte judicial y penal del caso, ya que se hace referencia a una estafa o a un hurto en el cual pues hay la póliza lo que cubre en sentido estricto es la palabra hurto y hay una confusión entre lo que es abuso de confianza y estafa y por lo tanto ya está en la etapa judicial el proceso. Ok, entonces más allá de la discusión sobre la cobertura es si es estafa o fue un contrato de compraventa que no se cumplió, que no me pagaron, etcétera. Tenemos que tener la claridad del contexto específico del caso. Yo le invitaría a que terminemos de revisar particularmente ese caso con la siguiente claridad. Si en estricto sentido la póliza cubre eventos de pérdida de propiedad por cualquier forma, la compañía va a tener que asegurar. Si lo que dice es que es una póliza para cubrir hurto, pues la Fiscalía, quien es la que en Colombia define y califica las conductas penales, lo califica como hurto, pues también tendría que haber una cobertura. Pero si la Fiscalía califica el delito como abuso de confianza, como estafa o alguna otra modalidad, desafortunadamente esto no estaría cubierto por la póliza de seguros. Perdóname, yo te aclaro algo. Obviamente ante otras entidades como Mafre, como Sura, en las condiciones se aparece la palabra estafa subrayada en grande. Liberty en este caso comete un error y digo que, bueno, aparece las condiciones, pero dice no cubrimos abuso de confianza, en ningún momento aparece la palabra estafa. Yo creería, mi delito quedó ante la Fiscalía solo estafa, no quedó estafa más abuso de confianza, solo estafa. Yo digo, en este momento me están incurriendo a un incumplimiento ante un contrato que yo firmé y no está escrito, y yo creo que lo que no está escrito simplemente se cumple. Totalmente de acuerdo, Sandra. Muchas gracias. Vamos a hacerle seguimiento al caso y esperamos responderle rápidamente, por favor, a esta usuaria. Muchas gracias, Sandra. Bueno, siguiendo con nuestra rendición de cuentas, diciembre y año nuevo, cuido mi dinero, pues realmente ya veíamos el caso de César y eso nos puede estar pasando permanentemente a los colombianos. Una primera invitación es, todos queremos cuidar la información que existe sobre nosotros en las centrales de riesgo, en las centrales de información. El primer punto es, las centrales de información no son vigiladas por la Superintendencia Financiera. Sin embargo, los principales generadores de información, que
que son los establecimientos de crédito, sí son vigilados por la Superintendencia Financiera. Entonces, desde esta perspectiva es importante que todos entendamos cómo podemos evitar reportes negativos en las centrales de información, cómo yo puedo hacerle un seguimiento a esos reportes en las centrales de riesgo y cómo puedo estar al tanto de cuál es mi situación específica en las centrales de información. ¿Por qué las centrales de información son tan importantes? Ya lo mencionábamos, pero la mayoría de los datos que existen de los registros en estas bases de datos están asociados a comportamientos positivos. Son comportamientos que nos abren las puertas a celebrar relaciones comerciales, a poder adelantar algunos tipos de negocios. Solamente la minoría de los datos tienen unos reportes negativos. La primera consideración es, no solamente pagando, yo tengo un buen comportamiento en las centrales de riesgo, yo debo tener un buen hábito de pago. ¿Y qué significa un buen hábito de pago? No solamente pagar en el momento en que es exigible el pago de la obligación, sino pagar completo. Da igual pagar la mitad de la cuota o dejar de pagarla toda. ¿Por qué razón? Porque el reporte negativo igual se va a cubrir, igual se va a generar. Es importante que nos movamos entonces a que esos reportes en las centrales de riesgo partan por el supuesto fundamental de que esto es un sistema y, como lo mencionaba el profesor Andrés, el consumidor financiero tiene un rol que debe entender el funcionamiento de este sistema financiero, y si yo soy usuario de los productos de ahorro, pues tengo unos estándares de seguridad que me van a ayudar a proteger mi dinero. No solamente el banco es el llamado a cuidar mi dinero, yo también estoy llamado a cuidar ese dinero, pero si estoy hablando de productos de crédito, también estoy yo en la obligación de asumir esos compromisos, de pagarlos. Por eso la importancia de una planeación financiera. Tener un buen reporte en las centrales de riesgo me abre múltiples posibilidades en el sector financiero. Para nosotros esa información realmente le abre las puertas a muchas personas, a el sistema financiero. Queremos que haya más inclusión financiera, tenemos como meta llegar al 84% de personas adultas que por lo menos un producto en el sistema financiero. Vamos bien, pero esa meta se logra también pensando en cómo somos responsables en el uso de esos productos. Llegó diciembre entonces con su alegría, sigue entonces la proyección de un video que quisiera poder compartir con ustedes. Ok, Juan, bienvenido a nuestra gran compañía. Haremos un excelente equipo. Así será, téngalo por seguro. Y a cumplir muy buenas metas este año. El puesto es mío, mi amor. Sí, ya firmé el contrato. No, alístate porque nos vamos de viaje. Hermanita, ahora pienso independizarme. Claro, mamá, gracias. No, sí, yo sigo de una con el posgrado. No, yo no creo. Es más, voy a comprar mi propio carro. Te aviso. Chao. ¿Y ahora cómo organizo mi dinero? Muy bien. ¿Sabes cuántos ingresos tienes? Claro que sí. ¿Y sabes cuántos gastos tienes? No, la verdad no. Si quieres cumplir tus metas, empieza por hacer un presupuesto. ¿Presupuesto? Ok. Fácil. Determina cuántos ingresos y gastos tienes. Gastos e ingresos. Resta estos últimos, es decir, tus gastos, a tus entradas de dinero. Ahí me alcanza. Me sobra más de la mitad del sueldo. ¿La mitad del sueldo? Sí, la mitad del sueldo. Muy bien. Revisa otra vez tu presupuesto, pero esta vez es muy importante tener en cuenta el dinero y el tiempo que necesitas para el carro, el viaje, el posgrado y todo lo que quieres tener. Ok, tiempo y dinero, posgrado, viaje. Ahora, es fundamental tener un fondo de emergencia, porque nunca sabes cuándo algo se presenta. Claro, uno puede quedarse sin empleo o presentarse alguna eventualidad. Necesito un fondo de emergencias. No, pero si es así, no me alcanza ni la plata ni el tiempo. Por eso, tienes que empezar a priorizar tus metas. Establece objetivos a corto plazo. Objetivos. ¿Sería primero el posgrado o el carro? Yo creo que definitivamente lo que sí queda de último es el viaje. ¡Así es! Esto te permitirá medir el cumplimiento y progreso de las mismas. Busca alternativas que te permitan rendir tu dinero. Reduce gastos. Haz un seguimiento continuo a tu presupuesto. Y recuerda hacer un plan de ahorro realista. Eso es organizar tu dinero. Realista, sí señor. Así es.
¿No existe alguna herramienta que me ayude a cumplir mis metas? ¡Claro! Existe un portal llamado www.pesospensados.gov.co, el cual tiene a tu disposición contenidos y herramientas que te ayudan en tu planeación financiera. Ok. Las facultades jurisdiccionales le permiten a la Superintendencia Financiera dictar una sentencia fundamentada en la ley y con carácter definitivo. Cualquier consumidor financiero que tenga una relación contractual con una o alguna de las entidades vigiladas puede presentar una demanda ante la Superfinanciera. Haciendo uso de las herramientas tecnológicas, consumidores financieros que se encuentran fuera de Bogotá han podido hacer presencia virtual, lo que nos permite hacer un positivo balance de las funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera. ¿Cómo se ejerce la acción jurisdiccional de protección al consumidor financiero? Para que un consumidor financiero pueda ejercer la acción jurisdiccional de protección, debe, entre otros, decidir ante qué autoridad quiere interponer la acción, pues solo puede acudir ante un juez ordinario o ante la Superintendencia Financiera. Haber reclamado previa y directamente ante la entidad vigilada y adjuntar la respuesta a la demanda. El consumidor financiero puede formular la demanda contra la entidad vigilada de manera verbal si se trata de una cuantía mínima o por escrito en los demás casos. Incluir la identificación de las partes, el nombre completo, documento de identificación y dirección física y el nombre de la entidad vigilada. Lo que busca obtener o lo que pretende que se declare en la sentencia, y la cuantía de las pretensiones. Le invitamos a seguir el modelo de demanda disponible en nuestro sitio web www.superfinanciera.gov.co. Bueno, como lo acabamos de ver en este video, es un motivo de orgullo para esta superintendencia poder ampliar la oferta de justicia en el país a temas tan importantes que nos llaman y están en el día a día de todos los colombianos. Las funciones jurisdiccionales son uno de esos mecanismos con los cuales esta superintendencia financiera cuenta para solucionar las controversias que puedan surgir en esas relaciones contractuales entre el consumidor financiero y la entidad vigilada. Acá la superintendencia financiera los atiende. Tenemos unas estadísticas bien interesantes en donde más del 50% de los fallos que se producen en la superintendencia financiera son fallos que están a favor del consumidor financiero. Pero más allá de esto, creo que una principal recomendación es el otro gran porcentaje de fallos que se dictan que no favorecen al consumidor financiero, pues encontramos una característica común y es la falta de conciencia en los productos que yo estoy comprando, la falta de diligencia a la hora de leer un contrato, a la hora de leer una proforma. Entonces, un llamado importante a los consumidores financieros antes de que veamos unas cifras que nos va a contar la delegada de facultades jurisdiccionales es: seamos responsables a la hora de contratar un producto. ¿Cómo? Lo somos también cuando yo leo y entiendo lo que estoy firmando. No firmemos por firmar. El día más feliz de la relación de una entidad vigilada con el consumidor financiero no puede ser el día que me desembolsaron el crédito. Todos los días tienen que ser buenos días, todos los días tienen que ser días, porque si yo entiendo lo que estoy suscribiendo, lo que estoy firmando, mis deberes, pero también mis obligaciones, muy seguramente se va a facilitar esa relación con el consumidor financiero. Entonces, aquí en la superintendencia, las facultades jurisdiccionales nos ayudan también a dirimir esas controversias. ¿Y cómo las dirimimos? No en facultades administrativas, sino por el contrario, en facultades, como lo vimos también en el video, como un juez de la República. Tenemos esa posibilidad de poder atender pequeñas causas, de poder atender y decidir de fondo situaciones de controversias entre los consumidores financieros y la entidad vigilada. Quiero invitar a nuestra delegada de facultades jurisdiccionales para que nos cuente un poco, doctora Grillo, cómo estamos en esas cifras, qué podemos contar a los colombianos del resultado de nuestra gestión en su área.
Gracias, súper buenos días a quienes nos están escuchando y viendo. Al viernes teníamos una cifra mágica de 9.999 demandas recibidas por la Delegatura para funciones jurisdiccionales. De ellas, en efecto, 4.049 han sido resueltas de manera definitiva y el 74% de ellas a favor del consumidor financiero. No siempre en sentencias, porque existe unos mecanismos autocompositivos que se dan al interior de los respectivos procesos, como conciliaciones, transacciones y aún más cuando el consumidor siente satisfechas sus pretensiones, también existen desistimientos. Es decir, le podemos contar a los colombianos que pueden venir a la Superintendencia Financiera de Colombia y aquí definitivamente les solucionamos sus controversias con las entidades vigiladas. ¿Hay forma de garantizarle ese derecho a los consumidores financieros? Por supuesto, y para facilitarlo, la Superintendencia cuenta con un link en la página web, a través de funciones jurisdiccionales. Ahí encuentran un modelo de demanda, encuentran cuál es el procedimiento que se adelanta ante la delegatura. No olviden que toda demanda tiene que tener unos anexos, están identificados, hay que hacer una reclamación previa ante la respectiva entidad vigilada y esperar por lo menos 15 días que la entidad conteste, y si es negativa la respuesta puede acudir ya ante la delegatura y obtener una decisión definitiva de su controversia. Doctora Claudia, yo necesito un abogado, ¿cuánto me cuesta este trámite ante la Superintendencia Financiera? ¿O esto es gratis? Bien, vamos a comenzar por lo primero. El proceso de funciones jurisdiccionales es un proceso de naturaleza civil regulado por el Código General del Proceso, lo que significa que tiene cuantías para efectos de acudir, desde $1 hasta infinito. Si sus pretensiones están entre 0 y 40 salarios mínimos, puede acudir directamente a la delegatura para funciones jurisdiccionales sin abogado. Si superan los 40 salarios mínimos, ya tiene que acudir ante un abogado porque puede tratarse de un proceso de menor o de mayor cuantía. No tienen ningún costo, la demanda se puede recibir inclusive a través de internet, de la super@superfinanciera.gov.co, y la puede mandar igualmente, puede inclusive presentarla verbalmente ante la Secretaría de la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales. Las notificaciones se hacen a través del casillero electrónico a las entidades vigiladas, luego no tiene ningún costo, y si usted reside fuera de Bogotá puede acudir a través de los medios tecnológicos y hacer presencia virtual en nuestras respectivas salas de audiencias. Doctora Claudia, esta construcción de país que estamos haciendo desde acá, ¿por qué no lo comparte a los colombianos un caso que a usted le haya llamado la atención? ¿Cuál es el caso que usted más recuerda de esa cifra mágica, 9.999 decisiones? ¿Cuál le ha llamado más la atención? ¿Por qué no lo compartimos con las personas en nuestra rendición de cuentas? ¿Qué es lo que hemos hecho allí y por qué le llamó la atención? Bien, han sido 9.999 demandas y de esas 1.703 han sido fallos, o sea, decisiones nuestras. Pues obviamente hay muchísimas, recuerdo uno particularmente, que es el caso de un seguro educativo. El caso de un seguro educativo porque la madre de un menor de 5 años adquiere un seguro, ya había tomado 2 con sus hijos mayores, y el niño decide estudiar aviación comercial. Resulta que en el clausulado la aviación comercial no se contemplaba en principio porque no está incluida como educación formal por el Ministerio de Educación Nacional. Sin embargo, la delegatura, haciendo un análisis del todo el clausulado, tanto el particular como el general, los medios probatorios, este muchacho estudió una parte de su carrera en el exterior y en el exterior sí es una educación formal. Entonces, la delegatura le concedió el reembolso, ordenó el reembolso de los valores pagados por la madre de la matrícula y los gastos de estudio, y en segunda instancia el tribunal nos confirmó, aduciendo que en efecto debía, aquí en particular, había una protección al derecho fundamental a la educación. Es decir, que en este caso particular se decidió de fondo quién tenía la razón, quién tenía el derecho, y logramos ordenarle
a la parte condenada a que cubriera lo que tenía que cubrir. A la aseguradora. Ese es un muy Sí. buen ejemplo de lo que somos y lo que estamos enfrentando día a día. Nuestra invitación es, Colombia puede sentirse tranquila de que en la Superintendencia Financiera no solamente una organización seria, comprometida con la transparencia, sino que estamos también ayudando a decidir de fondo. Como juez creo que estamos haciendo una labor muy importante y qué mejor que ha sido validada por jueces. La facultad, la delegatura de facultades jurisdiccionales no depende directamente del superintendente. Los controles que se hacen sobre sus decisiones son los jueces. Este caso que usted menciona entonces fue recurrido y en segunda instancia el Tribunal Superior de Bogotá. Sí, en este momento, a raíz de una decisión del Consejo de Estado y por la vigencia inicial de una norma del Código General del Proceso, nuestro único superior es la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá. Él es el que conoce en segunda instancia tanto los procesos de menor como los de mayor cuantía. Y nos han confirmado en cerca de un 95% hoy en día. Qué bueno poder tener un funcionario técnico, conocedor del sistema financiero, que esté en capacidad de resolver con las facultades de un juez las controversias entre las entidades vigiladas. Doctora Claudia, de verdad muchas gracias por su labor. Además, ¿qué tenemos? Gracias. No solo son demandas, podemos acercarnos al punto de contacto, nuestra página web, etcétera, para interponer quejas, para poder hacer preguntas válidas sobre el funcionamiento de los productos y servicios financieros. Cumplimos ya 10 años con este punto de contacto, recibiendo día a día a los consumidores financieros, atendiéndolos, asesorándolos y acompañándolos en todas sus preguntas, muchas de ellas diferencias, muchas de ellas más inquietudes y más dudas sobre los productos y servicios financieros. Para eso está el punto de contacto. Acérquese y haga un uso de él, que estamos acá para atenderlo. Nos acompaña en esta ocasión pues Margarita del Río. Margarita es una de nuestras funcionarias que más está en el día a día atendiendo al consumidor, al señor de a pie que se acerca con una duda, con una pregunta, con un problema. Ella ayuda a construirle una solución. Margarita, ¿por qué no nos cuenta un poco cómo es esa experiencia en este punto de contacto, en esta rendición de cuentas? ¿Qué le podemos decir a los colombianos para que se acerque, para que sienta la tranquilidad de que aquí encuentra alguien que lo escuche y que además lo orienta de manera objetiva y de manera técnica? ¿Qué nos puede contar, Margarita? Bueno, yo les cuento, la gente que se acerca aquí al punto de contacto viene con su problema muy disgustada y la verdad encuentra un sitio de calor humano donde puede expresar realmente sus problemas, porque lo que digo, en presencial es muy fácil venir y contar el problema, porque lo hace por escrito y lo hace bravo y la verdad lo vamos a leer y no lo entendemos. Entonces aquí lo calmamos y la persona, si tiene el problema que podemos contactar directamente a la entidad, lo hacemos para que le solucione, porque son casos que realmente requieren atención inmediata, que no le podemos decir espérese 15 días hábiles y le vamos a contestar. No, lo atendemos y le resolvemos de inmediato. Muchas gracias, Marita. ¿Por qué no nos cuenta un poco también cuál ha sido el inicio de nuestro punto de contacto? ¿Cómo ha sido nuestra evolución? ¿Cuál ha sido la tecnología que estamos involucrando en esto para darle la tranquilidad al colombiano de que si viene aquí va a encontrar una respuesta? Imagínese venir al centro, de por sí ya es dispendioso, poner la cara a presentar un problema con una persona que es desconocida. ¿Qué le podemos generar confianza? ¿Cómo? ¿Qué instrumentos tenemos nosotros para que el colombiano se sienta tranquilo? ¿Cuánta gente viene? ¿Cómo es ese día a día? Bueno, nosotros aquí atendemos no solamente quejas contra entidades vigiladas, también atendemos consultas y es toda la Superintendencia Financiera comprometida en la atención presencial. Tratamos y que la gente, los funcionarios de la superintendencia los atienda en forma clara y amable. Nosotros sí hemos evolucionado, hemos actualizado nuestro centro, toda la tecnología está a nuestra disposición, podemos perfectamente explicarle a la persona cómo puede resolver su problema. Igual también atendemos las consultas y toda la superintendencia está comprometida con esto.
Eso es lo más importante, dar la tranquilidad del compromiso que existe de esta superintendencia, no solamente por velar en la estabilidad del sistema financiero, sino por velar también por un adecuado y un buen ambiente de respeto entre el consumidor financiero y las entidades vigilantes. Margarita, de verdad, muchas gracias. Aquí pueden acercarse y Margarita o todas las demás personas del equipo están a disposición para atender el punto de contacto. Nosotros tenemos unos derechos como consumidores financieros. Queremos hacer énfasis en esta tercera parte de nuestra rendición de cuentas. ¿Qué elementos debemos nosotros tener en consideración a la hora de pensar cuál es mi deber, cuál es mi derecho, pero también cómo puedo yo acceder a mecanismos de protección de los valga la redundancia, de derechos de los consumidores financieros? Nos acompaña la delegada encargada de este tema, la doctora Beatriz, es la persona responsable en la Superintendencia Financiera de la protección de los derechos de los consumidores financieros. Un área nueva, un área que se creó a partir del mes de febrero ya en su implementación, con muchas expectativas. ¿Qué nos puede usted contar, doctora Beatriz, en términos de protección al consumidor financiero? ¿Cómo puedo ejercer yo mis derechos como consumidor financiero? Bueno, buenos días a todos, a los que nos están siguiendo en streaming. Qué bueno que aprovechen esta oportunidad para entrar en contacto con nosotros y tener una orientación para solucionar sus inquietudes. La superintendencia, y ya lo hemos reflejado todos los funcionarios que hemos estado compartiendo esta mañana con el superintendente, tiene dispuesto todos los canales de atención al consumidor financiero para que precisamente sea él el que haga ejercicio de sus derechos, e igualmente las entidades vigiladas tienen que tener la información a disposición de los consumidores financieros para que sean ellos los que comparen. El consumidor financiero, es muy importante lo que decía uno de nuestras intervenciones ahora más temprano, y el consumidor financiero tiene que acostumbrarse a consultar en todas las entidades vigiladas cuál es el servicio que quiere, cuál es el costo, y comparar y exigir y escoger cuál es el que más le sirve a sus intereses. En particular, tenemos unas recomendaciones para esta época decembrina, para las vacaciones, para nuestros viajes. Es importante que tengamos en cuenta que nuestras tarjetas de crédito nos ofrecen unas coberturas, ¿sí? Las entidades vigiladas, cuando nos entregan la tarjeta de crédito, uno de los plus o uno de los beneficios que nos dicen es que estamos cubiertos con un servicio de asistencia en el exterior. Este servicio de asistencia es muy importante, pero además nosotros como consumidores financieros tenemos que verificar muy bien en ese momento con la entidad vigilada qué costos me está cubriendo, qué requisitos debe cumplir yo, cuál es el trámite que tengo que cumplir en el exterior, ante quién debo llamar, después de que me ocurra el siniestro, cómo me dirijo, cuál es la garantía que tengo acá, porque es un producto, un servicio, un beneficio que le está ofreciendo la entidad vigilada, no es un servicio que le está ofreciendo un tercero. Las entidades vigiladas le tienen que dar información clara y transparente a los consumidores al momento en que le entregan el producto sobre cada uno de los servicios y las características de ese servicio. Documentémonos muy bien, leamos toda la información que nos entregan, preguntemos sobre esa información, tomémonos un tiempo, no nos dé pereza, no nos dé pena, revisemos muy bien. En esa letra están todas las condiciones que después van a ser la regla a partir de la cual van a determinar si me pagan o no el beneficio que me están ofreciendo. Igualmente, otro consejo para los viajeros, verifiquemos muy bien cuál es la disponibilidad que tienen las entidades vigiladas de servicios financieros en el lugar o en la ciudad o en el territorio donde voy a estar. Asegurémonos previamente si existe una oficina, si existen cajeros, si existe un corresponsal. Por ejemplo, si en ese territorio hay un corresponsal, asegurémonos con la entidad vigilada antes de viajar si yo voy a requerir una cuantía de efectivo, si ese corresponsal tiene esa cuantía disponible, ¿sí? Cuáles son los horarios, etcétera. Igualmente, tengamos presente que en esta son numerosas las personas que acuden a las oficinas del sistema financiero, a las oficinas de las entidades vigiladas. Se producen aglomeraciones, hay más riesgo porque hay más personas,
el control es más difícil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues utilicemos las redes, utilicemos los canales de internet, ¿sí? Aprovechemos eso, hagamos pagos a través de los canales de internet, es un canal seguro. Como anécdota o como nota debemos resaltar que en la superintendencia no se reciben quejas, no hay un mayor número de quejas por fraude a través de la internet, o sea, es un canal seguro. Esto es un mecanismo que nos ayuda a proteger y a no andar con el efectivo, que es un riesgo en esta época de Navidad. Doctora Beatriz, los colombianos somos propensos a pasar fuera de casa las fechas navideñas, el 24, el 31, los festivos de Reyes. ¿Qué recomendación le podemos dar a las personas en cuanto a la planeación de sus gastos? Yo puedo acercarme a una entidad a tratar de organizar mis pagos, ¿cómo puedo usar los canales o yo los puedo utilizar desde donde esté? ¿Qué le podemos decir a los colombianos en ese sentido? Una recomendación clave para los colombianos es que programe los pagos. Por ejemplo, yo me voy para el 31, primero día de fiesta, no alcancé a hacer pagos, no los hice por internet, pues prográmelos, entremos a la página de nuestra entidad financiera, hay muchos mecanismos y simplemente digito los datos de mi factura de servicio público o de mi factura de teléfono y ahí me da la opción de programar para que me debiten automáticamente el pago de mi cuenta, ¿sí? Sin tener que conectarme o comunicarme o dar instrucción. Igualmente, telefónicamente lo puedo hacer, pero perfectamente puedo programar los pagos, es una herramienta que está a disposición de todos los consumidores financieros. Generalmente cuando nosotros viajamos, pues estamos pensando y tenemos más la cabeza en la celebración, en el paseo, que en cuidar incluso nuestras cosas y nuestros objetos personales. ¿Alguna recomendación particular en caso de pérdidas de mis tarjetas, en caso de que yo pierda mi billetera? ¿Qué puedo hacer como consumidor financiero para evitar ser objeto de fraude por cuenta de la pérdida de estos documentos? Lo primero es que tengo que bloquear la tarjeta. Tengo que comunicarme con la entidad financiera, bloquear la tarjeta e informar la pérdida. Igualmente, denunciar ante la autoridad la pérdida. Y además tengo otro mecanismo y es informar a las centrales de información, ¿sí?, el dato de mi tarjeta y de mi documento para que ellos circulen y dejen a conocimiento de todas las entidades la pérdida de ese documento para evitar que un tercero que se lo encuentre o que se lo lleve haga uso y alcance a hacer algún tipo de operación. Para los colombianos entonces que por cualquier consideración se le pierdan sus tarjetas, lo importante es informar inmediatamente. Cuando perdemos nuestra cédula, hagamos lo propio, hagamos nuestro denuncio. ¿Esto para qué nos va a servir? Nos va a servir para evitar casos de suplantación. Es normal que en aquellos casos en los cuales a mí se me pierdan mis documentos, pues vaya y presente un denuncio. Ese denuncio, infórmeselo al establecimiento bancario, infórmelo a las centrales de riesgo y esto nos va a ayudar a que evitemos necesariamente suplantaciones. No nos dejemos sorprender con que de un buen día a otro nos llaman y dicen que tenemos un crédito que nunca tomamos. ¿Por qué? Porque alguien encontró la cédula, utilizó esos documentos para suplantar a un deudor. Entonces, evitemos suplantaciones a través de estos mecanismos que usted nos acaba de plantear. Muy bien, en las centrales de información, entonces, yo puedo informarles a ellos que se me perdieron mis documentos y ellos registran también. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿A través de qué instrumento? A través de las páginas que tiene la central de información, Data Créditos y Fin, que son los nombres comerciales de las centrales de información actuales y sigo las instrucciones, pero lo más importante es que se identifique con su documento y con su número de tarjeta y la entidad financiera de la cual fue expedida la tarjeta para que quede registrada y de conocimiento público la pérdida. Muy bien, no se me perdieron los documentos, pero voy en un viaje. ¿Qué mecanismos o cómo puedo yo como consumidor financiero frente a las compañías de seguros entender las coberturas que tengo? No es bueno conducir cuando estoy consumiendo alcohol, es responsable entregar las llaves, pero si por alguna consideración no lo puedo hacer, las pólizas de seguros tienen algunas coberturas. Nuestra invitación allí es
Revise cuáles son las condiciones de sus pólizas de seguro. Las compañías de seguros tienen unos mecanismos de protección que van mucho más allá de pagar un siniestro. Por ejemplo, hay asistencia de viajes. Por ejemplo, tiene la posibilidad de llamar a alguien a que conduzca su vehículo, lo lleve sano y salvo a su casa sin tener que asumir mayor riesgo. Programe con su compañía de seguros si necesita este tipo de acompañamiento. Las pólizas de seguros tienen coberturas adicionales. Qué bueno poder contar con una grúa, qué bueno poder contar con un conductor que me lleve tranquilamente a mi casa. En esta época de diciembre y de Año Nuevo, no solamente cuido mi dinero, sino cuido también mi familia y mi integridad. Y allí las compañías tienen eso. Las pólizas de seguros, ¿qué tanto protegen al consumidor desde esta perspectiva? Dentro de los beneficios que ofrecen las pólizas de seguro, que además es uno de los atractivos cuando estamos definiendo qué póliza vamos a optar, está el de asistencia en viaje, si tengo algún problema mecánico, ya lo dijo el superintendente, la grúa, está el de asistencia de conductor elegido, ¿sí? Si me tomé unos traguitos, unos aguardienticos más de la cuenta y quiero celebrar además porque estoy emocionada por el niño Dios, pues llamo al conductor elegido y evito el riesgo de, obviamente, infringir la norma y poner en peligro la salud y la de los demás. Igualmente, hay pólizas especiales, por ejemplo, para nosotros las mujeres, en donde hay cobertura por estallamiento de la llanta o cobertura por robo, me rompieron el vidrio, me hurtaron el bolso. Es muy importante que hagamos de verdad revisión clara de cuáles son los beneficios, que escojamos el producto y la póliza que queremos, que nos documentemos de qué es lo que tengo que hacer y cómo reclamo cuando produce esa situación, a dónde llamo para buscar la grúa, cómo llamo para el servicio domiciliario si tengo problemas de tuberías o de inundaciones. En general, todos estos beneficios podemos usarlos a partir de la póliza que tomemos nosotros con las entidades vigiladas. Muchas gracias, Beatriz. Y hay un tema que definitivamente debemos mencionar en cualquier rendición de cuentas. Ahora vamos a tener un ingreso adicional por las primas, muy seguramente estamos todos movidos por la necesidad de gastar un poco más. Hagamos un buen uso de la prima y un uso responsable de ese ingreso extra e incluso de ese ingreso ordinario que está asociado a no entregarle el dinero a personas que aparentan ser o entidades vigiladas o personas que prometen falsas rentabilidades, personas que prometen beneficios que no son realizables. Cuidémonos nosotros de a quién les estamos entregando el dinero, de eso tan bueno no dan tanto. Yo creo que definitivamente esa campaña para nosotros es fundamental. En esta época todo el mundo quiere tener más dinero, pensemos responsablemente que el dinero no crece en los árboles. Entreguémoslo a entidades vigiladas, ustedes pueden acceder al listado de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, porque allí está el Estado, hay un respaldo, hay una protección de los depósitos que estamos teniendo a través de Fogafín y hay muchos otros mecanismos adicionales que usted no va a encontrar con esquemas informales de ahorro, con esquemas donde prometen falsas expectativas de remuneración o de rendimiento. También estamos viendo nosotros que existen promesas falsas de conseguir créditos a través de pagos anticipados, cobrándoles unas comisiones adicionales. No nos dejemos estafar. Las entidades financieras no utilizan intermediarios para originar créditos. No haga pagos anticipados como compromiso para obtener un proceso de financiación. ¿Qué le podemos decir a los consumidores adicionalmente en que protejan frente a esquemas fraudulentos, esquemas piramidales, esquemas de falsas expectativas a los colombianos en un minuto, Beatriz? Es muy importante. Ahora con la prima nos van a llegar invitaciones de ganancias, la invitación a la pirámide, o nos van a ofrecer el crédito rápido, fácil, pero a cambio de eso tenemos que, como requisito, enviar una plata o pagar un costo. Esto es un mecanismo de engaño. La pirámide, sabemos todos que del dinero tan bueno, tan fácil no es cierto. El engaño en la crédito fácil tampoco existe, y este otro figura en donde se presentan como vigilados por la Superintendencia Financiera. Por favor, pongamos mucho cuidado, no confiemos en un papel que nos entregan en una esquina donde está el sello que dice vigilado por la Superintendencia. No es cierto, las entidades vigiladas operan a través de oficinas y estructuras identificables. Cuando yo me dejo llevar por esa invitación, que además solo funciona a través de un celular, no conozco a quién le mando la plata porque la mando por correo, es un indicio de pérdida de recursos. No entregue fácilmente su plata. Bueno, muy bien.
Estamos próximos a finalizar nuestra rendición de cuentas virtuales. Doctora Ángela, deme por favor números. Usted sabe que nosotros acá en la superintendencia gestionamos es con indicadores. ¿Cuántas personas hemos atendido en esta mañana? ¿Cuántas preguntas, consultas tenemos pendientes? ¿Cuántas hemos resuelto en esta jornada de atención al consumidor financiero? Superintendente, tenemos que destacar la participación tanto en el punto de contacto como a través de las redes sociales de la ciudadanía. En total hemos atendido un total de 19 ciudadanos en un transcurso de 2 horas que llevamos en esta transmisión, y a través de redes sociales están circulando alrededor de 20 mensajes a través de Facebook y Twitter. Cabe destacar que las consultas que no alcancemos a dar respuesta en esta transmisión las estaremos atendiendo en el transcurso del día, y nuestros canales estarán abiertos hasta el final del día. Así es pues que las personas que no leímos su pregunta, vamos a estar contestándoles ahorita en redes sociales. Esta rendición de cuentas es una muestra del día a día de lo que nosotros hacemos permanentemente consumidor financiero. El punto de contacto está a disposición de todos ustedes. Creo que tenemos alguna pregunta o alguna consulta particular antes de que finalicemos nuestra rendición de cuentas virtuales, Ángela. Sí, superintendente, en redes sociales nos preguntan: la entidad me garantiza, nos la envía diegotique@eg0thic. La entidad me garantiza seguridad y protección de mis datos cuando firmo mi tarjeta en la parte posterior, o solo es requisito cuando sea verificado con la cédula. Nos va a ayudar con la respuesta el doctor Miguel Ángel Villalobos. Gracias. En este momento el comercio tiene la obligación de confrontar la firma que uno estampa en el voucher contra la firma de la cédula de ciudadanía y contra la firma que aparece en la parte posterior de la tarjeta de crédito como una medida de seguridad. Entonces es importante que los consumidores financieros estampen su firma en el plástico, porque esto dará mayor seguridad a las operaciones que se realicen en los establecimientos de comercio. El llamado entonces es a los establecimientos de comercio a que validen esa identidad. Pida la cédula, sabemos que es incómodo, pero es la única forma de asegurar que la persona que está haciendo las transacciones corresponde al titular de la tarjeta. Entonces respondemos a nuestra pregunta en redes en que deberíamos sentirnos cómodos porque es por nuestro beneficio que nos piden la cédula, para contrastar que la persona que está haciendo la transacción sea la persona titular del producto, y eso nos ayuda a que en diciembre y Año Nuevo cuidemos nuestro dinero. Bueno, señores, creo que hemos llegado al final de esta interesante jornada de rendición de cuentas. Yo quiero agradecer a todo el equipo de la Superintendencia Financiera por este despliegue que hemos tenido, y sobre todo enviar un mensaje final a los colombianos. Qué bueno poder tener un cierre de año positivo, qué bueno tener la tranquilidad de que cerramos un 2017 con un sistema financiero estable, con capacidad de seguir apoyando el crecimiento de nuestra economía. Los mejores deseos para todos los colombianos en este 2018, y sobre todo tengan la tranquilidad que esta superintendencia tiene la independencia, tiene el carácter técnico y tiene la capacidad no solamente de acompañar la estabilidad del sistema financiero, sino de también de proteger sus derechos como consumidor financiero. Venga al punto de contacto, háganos conocer sus dudas, sus preguntas, sus quejas, que aquí estaremos muy pendientes de resolverlos definitivamente. Muchas gracias a todos por esta jornada de rendición de cuentas.